A final del siglo XIX se acuña el término de ingeniería social. El estudio de sus formas de aplicación, su desarrollo teórico y experimentación abarcan la mayor parte del siglo XX. Previo al siglo XX, este término no se usaba. Sin embargo, la ingeniería social sí existía en la práctica. Por ejemplo, el descubrimiento de América es una muestra de la implantación de costumbres, de religión y de un sistema político en asentamientos humanos a través de la fuerza, miedo o persuasión. Antes de la llegada de Cristóbal Colón, en todo el continente americano no existía el cristianismo, ni el protestantismo, ni los países, ni los signos nacionales, ni las banderas. Todos estos conceptos y costumbres fueron implantados a imagen del sistema feudal monárquico español, portugués, francés o inglés. En sí, es como si hubiera un ingeniero cambiando, estructurando, implantando y estableciendo las formas y conductas a todo un asentamiento social. Sin embargo, hay que tener presente que la ingeniería social no es mala o perversa per se, porque los semáforos, los rayados de peatones y otros tantos hábitos sociales nos llegan de una organización supraindividual que da ciertos patrones de orden a todo un colectivo. No obstante, cuando hablamos de ingeniería social, por lo general invocamos al término en su estado más viciado, pervertido y contaminado de una arbitraria manipulación ideológica. Y bien, yo soy Romer Avendaño y hoy en este capítulo de Solo para tus ojos abordaré el tema de la ingeniería social rememorando una de las primeras metas de la ingeniería social, la gesta estatal por reducir la población y la implementación de la eugenesia. Die Einführung der Eugenik. Nur für deine Augen. Ein offenes Fenster zu einer anderen Perspektive. Los cambios sociales en el mundo eran producto de guerras, invasiones, creencias religiosas, epidemias, hambrunas, catástrofes naturales o de revoluciones. La Revolución Francesa gestó un gigantesco cambio de las ideas. Durante su proceso, se cuestionó el poder de la Iglesia, así como un sistema monárquico que otorgaba el poder a mandatarios nunca elegidos. Mandatarios que a veces llegaron a ser hasta niños de 12, 14 o 16 años que recibían el poder por simple herencia de sangre. La revolución industrial cambia el vínculo del hombre con la naturaleza y es la tecnología la gran protagonista de todas estas transformaciones. La máquina cambiará al mundo. Cambiarán las ciudades y sus edificaciones, el transporte, el entretenimiento, la alfabetización y con todo esto estallará un gran crecimiento demográfico.
Después de que Charles Darwin hiciera pública su teoría de selección natural, que establece la supervivencia del más apto o fuerte sobre el más débil, muchos pensadores sociales tomaron estos postulados para reinterpretar la interacción del hombre con su entorno. Era ver el mundo a través del prisma darwiniano de la selección natural y pronosticar el devenir humano bajo una lucha encarnizada por la supervivencia. En un mundo en donde solo se impondría la supremacía del animal más fuerte sobre el animal más débil. Esta nueva concepción permeará los principios que nos dejaba la Revolución Francesa sobre una igualdad del hombre en su sociedad. Esto se abría como una nueva revelación. No somos iguales y solo sobrevivirá el más fuerte, el que mejor se adapte en la etapa evolutiva del ser humano. Sin embargo, no parecía que solo sobrevivía el más fuerte y se reducía la población débil, como planteaban los nuevos sociólogos darwinianos, sino todo lo contrario. La clase que más se reproducía y que se incrementaba en número era la clase baja. Era la clase pobre, en donde estaban asentados los seres considerados menos aptos en la cadena evolutiva. En el siglo XIX, el profesor, economista, sacerdote y escritor Thomas Malthus indicará con gran alarma que se avecina una gran escasez de alimentos debido a que no habrá producción suficiente para abastecer a una población en constante crecimiento. Los señalamientos de Malthus abrieron un espectro terrorífico sobre un futuro superpoblado, de gente matándose entre sí por un mendrugo de pan. Estas afirmaciones sobre el crecimiento demográfico despertaron una gran alarma y la eugenesia aparece en el escenario como parte de una buena solución. La eugenesia era de alguna forma una amalgama de conceptos tomados de varias disciplinas. Era un movimiento de porte biológico, social e ideológico que gravitaba alrededor del ámbito científico. Y su meta era combatir la degeneración humana. Para ello, inician una cruzada en contra de la procreación de seres inferiores. Y el método directo para llevarlo a cabo fue la esterilización. ¿Qué era la degeneración humana y qué era un ser inferior para los eugenistas? Los eugenistas afirmaban que algunas personas involucionaban hacia estados más primitivos. A estos seres inferiores se les denominaba débiles mentales, un término que en esa época describía ambiguamente deficiencias intelectuales, como retraso o dificultades de aprendizaje. Pensaban que la inteligencia, la salud mental y la moral eran hereditarias. Incluso personas aparentemente normales podrían portar un gen recesivo capaz de transmitirse. No bastaba con ser normal. Para los eugenistas, incluso estos individuos de apariencia normal representaban un peligro y debían ser esterilizados forzosamente. Es importante señalar que todos estos términos eran psiquiátricos. Eran términos descriptivos, aceptados por la comunidad científica y no se usaban de forma peyorativa. Los eugenistas sostenían que estas deficiencias mentales se seguirían transmitiendo hereditariamente, lo cual perjudicaría taxativamente a la sociedad en su conjunto, porque era a la vez la procreación de potenciales criminales y delincuentes. Por ello,
era necesario cerrar filas para centrar todos los esfuerzos e impedir su propagación. El objetivo final era erradicar la debilidad mental y sus genes asociados. En palabras del eugenista y psicólogo Henry H. Goddard, en su libro The Kallikak Family, A Story in the Heredity of Feeble-Mindedness, publicado en 1912, afirma: el daño causado por la unión de un joven con una chica débil mental podría perpetuarse a través de generaciones en forma de crímenes y pobreza. Estos miembros de la familia vivirían de la generosidad del Estado y costarían una fortuna a los contribuyentes. Así que, bajo esta perspectiva, impedir la degeneración humana y el crecimiento demográfico estaba justificado. Se convirtió en una meta política del Estado. Esto implicaba una intervención directa sobre el desarrollo del ser humano a través del mismo ser humano. Algo así como una versión tan desfigurada, amorfa y contrahecha como podría ser la historia irreal de un Frankenstein. Solo que, a diferencia de Frankenstein, la historia de la eugenesia no era en lo absoluto ficticia. La eugenesia, desarrollada por Sir Francis Galton, primo de Darwin, era considerada una ciencia a finales del siglo XIX. Incluso Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina en 1912, fue un convencido eugenista. Millonarios como Rockefeller y Carnegie financiaron y promovieron su desarrollo. La eugenesia no fue solo una teoría, sino un sistema planificado de ingeniería social, respaldado por altos cargos públicos y políticos. A través de una persistente propaganda dirigida, generalizaron un miedo a la degeneración e inferioridad humana. A principios del siglo XX, política y ciencia sellaron un pacto para enfrentar una temida catástrofe social futura. El crecimiento de la población ocurría más entre las clases bajas que entre las medias o altas. El grueso de las personas calificadas como degeneradas pertenecía a la clase baja. Para enfrentar este fatídico presagio, se implementarán las leyes y normativas para la esterilización de seres humanos. Medidas que se ejecutarán relativamente solo a los pobres, quienes evidentemente, tras la lente darwiniana, son los más débiles e inferiores dentro de la ley de selección natural. Había que garantizar genéticamente a un ser humano saludable que no minara la formación de un sistema de bienestar colectivo. Bajo este lúgubre manto de ingeniería social, las calles se convirtieron en un laboratorio experimental de seres humanos. Así comenzó una extensa campaña de esterilización en forma de eugenesia. En 1907, Indiana fue el primer estado norteamericano en promulgar leyes de esterilización. En 1910 se fundó cerca de Nueva York la Oficina de Registros de Eugenesia, que se convertiría en el centro teórico de la eugenesia americana. El objetivo era investigar familias y evaluar sus características para identificar líneas de degeneración. Se buscaban problemas de alcoholismo, prostitución, hijos ilegítimos, debilidad mental u otras características indeseables y elucubradas dentro de sus marcos subjetivos. Estas familias fueron analizadas a lo largo de generaciones para clasificarlas como degeneradas y justificar esterilizaciones forzosas. En 1922 se encargó al eugenista Harry Laughlin que diseñara un modelo de ley. Él declaró: esta ley debería servir para esterilizar aproximadamente entre 10 a 15 millones de personas, una décima parte de la población americana. Era una limpieza genética. Su plan era eliminar a las personas que pudieran suponer un coste social a futuro. En 1924 se promulgó la ley de esterilización en Virginia. En el sanatorio psiquiátrico,
Los médicos sometieron a Emma Buck y a su hija Carrie a un test de inteligencia. Ambas no lo aprobaron y fueron clasificadas como débiles mentales. Carrie tenía una hija ilegítima, Vivian, de 8 meses de edad, sin poder someter a la niña a un test. La enfermera afirmó que Vivian también parecía débil mental. El caso llegó a juicio. En 1927, el juez Oliver Wendell Holmes Jr., conocido como un jurista progresista, dictó su sentencia. 3 generaciones de débiles mentales son suficientes. Carrie, su madre Emma, así como su hija Vivian, de 8 meses de edad, fueron las primeras esterilizadas en el psiquiátrico de Lynchburg, al igual que a 70.000 personas más después de ellas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el discurso eugenésico estaba mal visto. El debate sobre eugenesia e higiene racial era inapropiado, así que la nueva solución era el aborto. El discurso sobre el aborto se centró directamente en lo económico, y no en la raza, ni en defectos o debilidades mentales. Los defensores postulaban que el aborto nos haría más prósperos, al ahorrar ingentes sumas de dinero, destinadas a grupos sociales menos favorecidos. El 25 de junio de 1965, en el 20º aniversario de la fundación de la ONU, el presidente norteamericano Lyndon Johnson declaró: hagamos uso del hecho que menos de $5 invertidos en el control de la población equivalen a más de $100 invertidos en el crecimiento económico. La eugenesia ahora adopta el eufemismo de planificación familiar o control de natalidad, evitando narrativas racistas, pero las prácticas e intenciones siguen siendo las mismas. Las esterilizaciones forzadas, los abortos y los anticonceptivos se emplearon de manera dirigida, a menudo bajo presión o sin consentimiento, para impedir la reproducción en poblaciones de grupos indeseables, principalmente pobres o personas en países en vías de desarrollo. El crecimiento económico siempre va asociado a la prosperidad. Y la ecuación en esta frase de Lyndon Johnson es muy simple. $5 bien invertidos, evitando un nacimiento, ahorrará gastos estatales y redundará en prosperidad futura. En toda regla, esta frase es una evidencia de ingeniería social, porque fue pronunciada en la ONU, que es un foro de muchas naciones, y allí, desde ese gigantesco foro mundial, Johnson combina a impulsar desde los distintos estados estas políticas demográficas. Tras una guerra mundial con tintes raciales muy acentuados, la eugenesia tuvo un gran descrédito. Sin embargo, la finalidad de reducir y acabar con pobres y razas inferiores no desaparece y persistirá en la práctica, pero con otro rostro. Y la pregunta que queda abierta es: ¿cuál fue ese sustituto natural a la eugenesia? Este tema lo abordaremos en nuestro próximo capítulo de Solo para tus ojos. Espero que les haya sido de utilidad este contenido. Les deseo a todos un buen día y me despido dejándoles una frase del escritor Edmond Chaudière. La política es el arte de disfrazar de interés general al interés particular.